Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía. Advertencia. Este programa expresa opiniones de la neurodivergencia, por lo que no es apto para personas sin criterio. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en el programa Las voces que escuchamos con nuestro amigo Williams Ortiz. Williams, ¿por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí porque queremos reflexionar sobre la vida, sobre la literatura, sobre la música y todas aquellas cosas que nos incentivan a seguir viviendo. De esas voces que escuchamos, puesto en la literatura, cuéntanos, ¿cómo nacen estos textos? ¿Desde dónde viene la inspiración? ¿Qué te motiva a escribir? Yo comencé escribiendo en dictadura y lo que me motivó fue el ocio, porque como estaba clandestino no tenía nada que hacer, solamente vivir en clandestinidad. Entonces ahí comencé a escribir, comencé a escribir un tipo de relatos. Alcancé a escribir 6 hojas y estuvo muy bueno porque le dije a las personas que me acompañaban en clandestinidad cómo era el libro o los relatos que estaba haciendo. Me dijeron que eran muy buenos. Entonces yo me puse contento y esos fueron mis primeros experiencias respecto a la escritura. ¿Y tú te acuerdas, para que compartas con nosotros, de qué se trataban esos relatos? ¿Cuáles eran las temáticas de esos relatos? La niñez, la misma clandestinidad, también la juventud. Bueno, ahí yo era joven, así que escribía también sobre lo que me estaba pasando. Tenía 18 años, con 16 o 17 años entré a la Juventud Comunista y después ingresé al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Pero antes que, yo creo que fue la simbiosis de la dictadura, de pasar por dictadura y ser joven, porque ser joven, como decían por ahí, si uno no es revolucionario cuando es joven, no es porque no es joven, ni tampoco es revolucionario. Cuéntame, desde esos primeros escritos que tienen que ver con un contexto social, político, cultural, underground, hasta que tú sacas tu primer libro, que es mucho tiempo después, hay un proceso muy largo y experiencias que te empiezan a marcar a partir de esos momentos de lo que estamos recordando. En este hilo conductor literario, ¿qué hay de ti en la actualidad por ejemplo, en estos microrelatos atravesados? ¿Qué hay de esa época? ¿Hay una línea que uno pudiera, si tuviera esos textos, dilucidar? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque es una miscelánea de acontecimientos, de relatos, microrelatos, la mayoría menos de 100 palabras. Es una miscelánea por cuanto algunos son ficticios, otros son más reales, o hay una combinación entre lo ficticio y lo real. Entonces,
podríamos decir que ahí también está el William de la juventud, el William revolucionario, luego el William que se dedica a estudiar, el William que también estuvo en la clandestinidad, que rescata a los compañeros caídos en sus libros también. En estos microrelatos atravesados y posteriormente los poemarios, entonces, aparte de la diversidad de relatos que también tienen que ver con lo cotidiano y que tú nos vas a leer los escogidos, también vemos al William que transita desde otro lugar, desde como una ave fénix resucita para salir de un fondo, de una experiencia que tiene que ver con este afectomanía. Sí, pues estando cursando Derecho, cuarto año de Derecho, comencé a tener la experiencia de drogas y drogas duras. Entonces fue como complicado para mí salir de ese estado de cosas, pero salí definitivamente. Así como entré, así mismo salí. Y podríamos decir entonces que de cierta manera hay como un apoyo, una vía de escape en el escribir, es como una herramienta que te sirve a ti para salir de esa situación. Sí, yo comencé a escribir nuevamente el año 2016, participando en los Santiago en 100 palabras. Santiago en 100 palabras también, pero también me quería referir al Hogar de Cristo y a la Fundación Rostro Nuevo, en los cuales participé y me fue muy bien. Y eso me dio un incentivo para seguir escribiendo. Léenos algo de... Yo sé que hay un caballito de batalla. Un caballito de batalla tuyo. Se llama Mis Amigas. Tengo amigas con distintos beneficios. Tengo una amiga para sustituir un amante que no tengo. Tengo una amiga psicóloga porque es muy buena consejera. Tengo una amiga secreta que no conoceré jamás. Tengo una amiga autora en lista de espera. Tengo 3 amigas abogadas. Una para demandar, otra para defenderme las que me demandan y una que me tramita y tramita su amor. Pero lo más importante de todas es una amiga psiquiatra que vela por mi locura y que me dice que solo tengo amigas imaginarias, incluida ella. Ese texto que acabamos de escuchar refleja un poco esta idea del conflicto desatado por un consumo de sustancias, lo vamos a decir, pero que no te detiene en el contexto de sentirte en un pozo. Todo lo contrario, a través de la literatura y de estos imaginarios tú empiezas a salir adelante y justamente el que tu texto sea ganador de un concurso literario es un incentivo mucho mayor. ¿De qué se trataba ese concurso? El concurso era para las personas con algún tipo de discapacidad. ¿Ya? En realidad, discapacidad mental. Recibí el primer lugar, me felicitaron, me llenaron de elogios, de premios. Después seguí participando en los años siguientes, también
me llegaron premios y elogios de alguien conocidos como ¿cómo se llama el actor? Héctor Noguera. Héctor Noguera. Bueno, Héctor Noguera leyó unos poemas míos. También Jorge Baradit participó en... ¿Como juez? Claro, como juez, como juez, sí. Entonces, toda la gente me dice que, sobre todo este libro y el microrelato que acabamos de conocer, que son muy buenos, muy buenos. Bueno, después de eso empieza a hacer este compilado de obras para este libro, Microrelatos Atravesados. Y posterior a eso, bueno, esta es la segunda edición de este libro, pero la primera fue autogestionada. Y esta fue después de haber ganado el premio. Y de la segunda experiencia que tiene que ver con los poemarios atravesados. ¿Tiene algún texto que quieras compartir? No, más que poemas tengo una reflexión. Dale. Alguna vez lo dije en televisión, en ¿cómo se llama esto? En Pelota Parada. Ya. En el programa por Pelota Parada bueno, en Pelota Parada, que programa Pelota Parada del fútbol. Esto es lo que dije en un momento. La mente es tan frágil como barricada de mariposas. Otro, que se llama naipes. El destino es un juego de cartas, pero lo único cierto es que yo soy el que las reparte. Este es un relato que se enmarca en la muerte de una mujer, madre de una amiga, que ella nunca quiso que escribiera acerca de ella, pero de todas maneras lo escribí. Se llama 2 meses. Me habían dado unos 2 meses de vida. Su única ventaja es que sabría antes que yo si hay algo después de la muerte, si existe Dios o no, o si nos transformamos en algo material como un ave, una mariposa o un animal, o en algo inmaterial como un espíritu, un alma errante, una energía desconocida. Creo que es más factible que sea algo hermoso, que me visite en mis sueños y recordar que alcanzó a leer mi libro en esos 2 meses que fueron los más cortos y más largos de su vida. De lo anterior que leíste, que parecen frases cortas, ideas largas, vamos a decirlo así, hay un pequeño, de hecho en el libro, en el cuento de mis amigas también pasa eso, que es como jugar con palabras y tener un cierre no esperado. Eso como que atraviesa tu forma de escribir. ¿De dónde nace esa forma de escribir? Yo creo que es porque es una de las formas que uno enfrenta la vida o ve la vida con cierta ironía y es una forma de que presentándome yo como escritor, quiero buscar que el que me lee, el que está leyendo,
surja algo dentro de él. Ya. Que lo sacuda, que lo... O sea, hay cierta intención en la escritura, claro, entonces. Sí, sí. En este, por ejemplo, también en el de que escribo sobre mi madre. Cuando pierde el... Claro, cuando está en pandemia. No, hay otro que se llama Causa y Efecto. Fue pretexto o causa del casamiento de mi padre. Mi madre estaba embarazada. Claro, en los relatos hay cierta ironía, pero sin caer en una tragedia. Es como reírse de uno mismo, es como el libro de la broma. Estos son los textos de la broma. William, ¿tú no has tomado talleres de literatura así para ir afinando tu lengua, Sí he participado de como unos 2 talleres de literatura, los cuales no me dejaron muy contento, o sea, no... ¿Esperabas más? Esperaba mucho más. Y yo una vez hice un taller de literatura en la comuna de Cerrillo, donde vivo. Y bien, ahí estábamos, me fue súper bien. Me parece que tú estabas presente también, ¿o no? Me parece que en tu taller fui a uno. Sí, bueno, lo que nos une con William es que escribimos, solo que él ha publicado, yo todavía estoy ahí pensándolo. ¿Eso por qué está esa necesidad de, pues si bien nosotros somos amigos, yo participo harto de las lecturas tuyas y de correcciones, ¿qué hace que uno publique? Porque en mi caso ese estímulo de publicar lo que yo escribo no se me hace, pero ¿por qué tú llegas a esa motivación ya de quiero que esté físicamente escrito? Yo le planteé el hogar de Cristo, muchas, ¿saben qué? Me han premiado tantas veces que ¿para qué hacer un concurso? Publíquenme. Y les dije eso, ¿saben qué? Me gustaría que me publicaran y eso, tomando en cuenta que yo si fuera por mí no podría publicar porque no tengo los recursos necesarios y eso. Y ya pues, se lo unieron los de Hogar de Cristo y me dijeron que bueno, porque me iban a publicar. Que ahí nace Ahí nace el libro Microrrelatos Atravesados. O sea, de hecho ya tú lo habías autogestionado, claro, y ya había circulado con la autogestión un formato distinto. Sí, y se vendió mucho el autogestionado. Me acuerdo que lo vendía a 2.000 pesos, estamos hablando del año 2016 por ahí, un poco antes. No sé, no me acuerdo bien. No, fue después de la pandemia, cuando salió, sí, tuvo que haber sido 2021. Ya. Bueno, ahí la mía ampolleta. Porque tiene buenas tiene una ideas. ampolleta muy grande acá. Vuelve, no te disperses. Bueno, decirle a los amigos que siguen este programa que también William generosamente, y yo no sé cómo, escribirán a YouTube y se hará una forma de que estos textos lleguen a ustedes porque van a quedar en forma de donación del programa Las Voces que escuchamos. Y ya para cerrar, ¿qué le podrías decir a las personas que ven este programa para incentivarlas, ya sea la creación literaria o cualquier tipo? ¿Es realmente una herramienta para personas que tienen afecciones, no es decir discapacidades mentales, porque yo creo que condiciones? Bueno, así se trata, como condiciones. Es una herramienta, y cómo esta herramienta puede surgir estas capacidades
que pueden estar más que guardadas. Una vez me hicieron una entrevista Crónica del Domingo que se llama Escribir para sanar. Y yo creo que le dieron el clavo, como que uno escribiendo se genera un estado de ánimo diferente en uno, no está complicado con los síntomas que uno pudiera tener en relación a las enfermedades que uno pudiera tener, enfermedades mentales que uno pudiera tener. Y bueno, y ahí, en la última entrevista que me hicieron, ahí yo digo, no soy, lo que me define no es ser esquizofrénico, ser obsesivo compulsivo, ser bipolar, ser depresivo. No, eso no me define a mí, porque las personas somos mucho más que eso. Nosotros lo que nos define, en primer lugar, es ser personas, ser alguien único y irrepetible. Claro, no quedarse con la enfermedad como una carga, sino que ver que la enfermedad puede abrir un camino de posibilidades múltiples de desarrollar, y yo hablo desde las artes visuales. Las artes son infinitamente esa herramienta necesaria, ya sea la literatura, las imágenes, donde el ser humano expresa, saca, que yo creo que es lo que a lo que tenemos derecho a todos, que tiene que ver con el desarrollo integral como seres humanos. Y en esa línea, tu enfermedad o el diagnóstico que a ti te han dado no te definió, ni te encarceló, ni fue una camisa de fuerza. Yo creo que esa es la gran enseñanza que tú nos das con todo lo que hemos comentado, lo difícil que es autogestionarse, lo difícil que es publicar, después vender lo que uno tiene, porque puede publicar y quedarse con la cantidad de libros. Y la venta tuya, pues cuéntanos. Bueno, sí. Que también es toda una temática, ya tengo la obra y ¿qué hago con ella? ¿La guardo en mi casa? Bueno, primero fue autogestionado, 2.000 pesos vendía y me costaba 300 pesos, 700 pesos el librillo. Y me lo vendía a 2.000, me quedaban 1.300 de ganancia. Ya, eso pasó como, yo creo como unos 300 libros. Ya. Entonces fue muy bien ahí con ese autogestionado. Y después para hablar de aquí, todos ellos hicieron 1.000 ejemplares. Hicieron 1.000 ejemplares, de los que yo creo que me han pasado como unos 500 más o menos, como a la mitad. Ya. Y yo los he donado o los he vendido a un módico precio y también los he donado. Como ahora. Ahora hay libros que van a quedar para ser regalados más adelante a los seguidores del canal y de este programa. Y decirles, como William le expresa, la motivación está siempre con él. El lugar que va siempre lleva una cantidad de libros y se autopromociona. Todos los espacios son posibles. Reuniones de amigos, entrevistas laborales, alguna presentación, ir al museo. Siempre él anda con un par de libros y obviamente lee su caballito de batalla con el que abrimos este programa. Y es como el enganche para que la gente quiera tener el libro y lea, y además que estaba a precio módico. Y cerramos con Barrio Bellavista. Estaba buena la fiesta. Me hice el valiente y me acerqué a ella. Le pregunté lo típico. ¿Bailemos? Me respondió, me gustan las mujeres.
Y para no pasar por desubicado, le dije, a mí también. Y parece que nos da tiempo para otro. Sí. Así que. Otro de este micro relatos. De los poemarios no. Poemario podría ser como que está un poco a la moda. Ya. No sé si estará a la moda o no, pero el Mono González de la BRP. Sí, fue premiado Premio Nacional de Artes Visuales. De Artes Visuales. Y con eso vamos cerrando. Ya. Este se llama, es un poema y se llama BRP. Las paredes hablan, las calles murmuran, la micro va llena, pero alcanzo a leer. Ciso los papelógrafos, también los grafitis, murallas rayadas con amor, panderetas que despiertan el sueño, lo despiertan, muros que despiertan la locura, la despiertan. La brocha gorda se convierte en pincel, en el pincel maestro. Es más, de allí nacieron muchos pinceles jóvenes, de los que crean maravillas, al óleo, al agua o con spray. Los muros y las calles son nuestros, y las rayan los pueblos, en las paredes que gritan esperanza, en las calles que piden justicia. Por todo ello, gracias, Brigada Ramona Parra. Y con esto cerramos este capítulo, quien condujo Pamela Ramírez y el entrevistado Williams Ortiz. Las voces que escuchamos. Un programa del Grupo de Apoyo Mutuo Afectomanía.